Tabasco, la cuarta transformación. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Lía Ramírez y su amigo Pedro Barrada. Hoy traemos un tema que la mayoría de los tabasqueños nos involucra, ya sea porque admiramos a este lugar o lamentamos la contaminación que lo afecta. Me refiero a la Laguna de las Ilusiones, desde el punto de vista de la contaminación y sus posibles alternativas de conservación. Y abordaremos este tema porque es un paisaje icónico de nuestro estado, así como la Cabeza Olmeca, el río Grijalva y la Catedral del Señor de Tabasco. Consideramos les va a interesar porque todos queremos pueda frenarse la contaminación, como es la basura y las descargas de aguas residuales, así como actividades y obras que diezman su biodiversidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sorprendido cuando vemos imágenes de peces muertos a la orilla de la laguna? ¿O en ocasiones de algún manatí? Y hay que reconocerlo, a veces asumimos una actitud pesimista de indiferencia porque pareciera que esta laguna está condenada a sufrir más contaminación ante la falta de acciones concretas de las autoridades. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿La Laguna de las Ilusiones es una reserva o es un parque ecológico estatal? ¿Existe algún plan normativo o ley que proteja a esta laguna? Pues bien amigos, la Laguna de las Ilusiones es Reserva Ecológica Estatal, según su respectiva declaratoria publicada el 8 de febrero de 1995 en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Y si es una reserva ecológica, ¿cómo podemos frenar su contaminación? He ahí el detalle. La declaratoria es solo el inicio, porque para justificar y delimitar, ya sea un área natural protegida o un humedal, que es de cuidado y restricción federal, o en su caso una laguna como reserva ecológica que es de carácter estatal, se requiere un plan de manejo, para el cual son necesarios años de investigación para plantear su diagnóstico y definición de prioridades. Este plan es la ruta a seguir en cuanto a qué extensión es la más sensible y en la que prácticamente quedan restringidas la mayoría de las actividades del hombre. Con este plan de manejo se definen los lineamientos de investigación y conservación en cuanto a flora y fauna. Delimita la extensión de cada uno de los polígonos. Y en el caso de la Laguna de las Ilusiones, ¿existe el plan de manejo del que hablas? La novedad es que el plan de manejo para la Laguna de las Ilusiones fue recién publicado el pasado 25 de septiembre, a más de 25 años de que fuera emitida la declaratoria de reserva ecológica de esta laguna. Un buen de años de trabajo de investigación y conjuntar esfuerzos entre instituciones. Entonces, desglosemos algo del plan de manejo de la Laguna de las Ilusiones y contemos brevemente los alcances que puede tener. Primero, Pedro, vamos a describir la extensión de la laguna, a cómo fue delimitada en el plan de manejo. Son 237 hectáreas, de las cuales 54 son del área núcleo o restringida. De esta se desprende una subzona de protección que requiere cuidado especial para asegurar su conservación de flora y fauna a largo plazo, por lo que solo se permite el monitoreo de especies, la investigación científica que no implique la extracción o el traslado de especímenes ni la modificación del hábitat, y por lo tanto queda prohibida la actividad turística, asentamientos humanos, pesca y verter contaminantes. ¿Y cómo pudiéramos dimensionar la laguna? Bueno, para que tengan una idea de qué tan grande es esta laguna, por favor imaginen que el polígono que vemos desde el Parque Tomás Garrido se le suma otro de Prados de Villahermosa, la parte trasera de la colonia magisterial, y de ahí sigue por los linderos de Ciudad Universitaria, Hospital Rovirosa, parte trasera de Tierra Colorada, y de ahí da vuelta hacia el noroeste por la parte del Tec Milenio. Y por el mero corazón del Parque Tomás Garrido también se extiende hacia las colonias López Mateos y Florida, y por Paseo Tabasco hacia la colonia Lindavista, que es lo que se conoce como Vasos en Cali. Esas serían las 200 hectáreas que para todos es muy difícil de ver, pues la Laguna de las Ilusiones rodea y atraviesa gran parte de Villahermosa. Así es, y no la presumimos como tal. Debemos sentirnos orgullosos de contar con un área natural o reserva ecológica urbana, porque en Inglaterra, por ejemplo, una buena parte de estas reservas son totalmente artificiales. Oye, Lía, ¿y qué nos dice el plan de manejo de la Laguna de las Ilusiones en cuanto a los beneficios que nos brinda ambientalmente? De acuerdo a este documento, la Laguna de las Ilusiones nos brinda servicios ambientales que van desde conservación del ciclo hidrológico, belleza escénica, amortiguamiento del impacto de fenómenos hidrometeorológicos extremos y hábitat de especies de flora como cedro y palma, hasta un sitio de carbono y fauna nativa, como lo son el manatí y el cocodrilo Moreletti.
El plan de manejo también plantea instrumentar un programa de restauración para el manatí y el cocodrilo, así como de los cauces originales de la laguna, a través de campañas para recuperar la calidad del agua y extracción de los sedimentos. Pero ¿qué les parece si para abundar más sobre el tema y los alcances de este plan, pasamos a nuestra sección para explicarnos mejor, donde les presentamos una entrevista con la doctora Carolina Sequeira, quien fue la coordinadora de biólogos investigadores en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que formularon el plan de manejo para la laguna. Para explicarnos mejor. Doctora Carolina Sequeira, ¿me puede usted mencionar cuáles son las principales fuentes de contaminación que recibe la Laguna de las Ilusiones? Las principales fuentes de contaminación pues son básicamente la basura que arrojan las personas. Incluso se encontró en ciertas zonas donde arrojan animales muertos, residuos de carnicerías, por ejemplo, talleres mecánicos, los aceites. La principal fuente de contaminación que encontramos son las descargas de aguas residuales de muchos fraccionamientos que pues diseñaron hacia la laguna dichas descargas, incluso también algunas descargas de aguas pluviales. Esa infraestructura ha sido por algunos fraccionamientos utilizada como descargas aguas residuales que va directamente a la laguna. También lo que sí considero conveniente aclarar es que a veces decimos una laguna contaminada y nos referimos a toda la laguna en general, la cual es muy grande. Sin embargo, no es así. La parte de contaminación por aguas residuales además aplica solo una porción de la laguna. Entonces esas son las zonas que se han establecido para estudiar o para, digamos, como prioritarias para atender y cambiar sus afectaciones. ¿Cuál es la importancia de la Laguna de las Ilusiones como una reserva ecológica en nuestro estado? Mira, es importante porque sobre todo se trata de una laguna natural que conserva las características ecológicas del trópico húmedo mexicano, sobre todo del estado de Tabasco. A diferencia de otras grandes lagunas urbanas que me ha tocado presenciar o visitar en otros países como Francia, por ejemplo, gracias a sus características físicas, pues pueden crear lagunas pero artificiales, es decir, no son ecosistemas naturales y ellos mismos crean los atractivos turísticos para distracción de los pobladores. Por lo tanto, esta Laguna de las Ilusiones en nuestra ciudad es una belleza natural de mucha importancia escénica, la cual pudiera utilizarse para atractivo turístico tanto de la gente local como de la gente que viene de fuera. Doctora, ¿qué significa para usted que se haya publicado el plan de manejo de esta reserva ecológica? Este programa realmente era algo que ansiábamos todos los investigadores que participamos en su elaboración. Nos llevó muchos años, la verdad, lograrlo y fue un éxito y una gran alegría que hayamos logrado eso porque pues es la base, digamos, o el marco que permite la protección y la conservación de esta área natural protegida. Entonces, a partir de ahí se pueden generar muchísimas digamos acciones, pero de manera regulada y donde el gobierno puede intervenir en todo aquello que se quiera o se pretenda realizar dentro de la Laguna de las Ilusiones. Este programa básicamente permite, es una serie de subprogramas que le llaman, que nos permite abordar cuestiones de protección y de conservación. Entonces se establecen lineamientos o acciones muy concretas a corto, mediano y largo plazo, es decir, hay acciones que se deben de hacer abordar inmediato, otras a un mediano plazo y otras a largo plazo. Estamos hablando de los plazos, los establece el mismo gobierno, pero puede hablarse de unos 5, 10, hasta 15, 20 años para poder a futuro tener una laguna digamos conservada y sobre todo garantizar la biodiversidad que en ella habita. Entonces es importante en este sentido, y lo aborda el programa, pues llevar a cabo un programa de educación ambiental, sobre todo para que la gente esté consciente, ¿no? ¿Considera usted que este plan de manejo va a lograr la participación de la gente para procurar la conservación de la Laguna de las Ilusiones? Estudios incluso derivados del programa de manejo que se hicieron con entrevistas de las personas, hay mucha disposición de la gente por participar. Muchos hablan muy a favor de esa laguna, sobre todo aquellas gentes que tienen
colindancias con la Laguna de las Ilusiones, pues les preocupa el hecho de que mucha gente tira basura, no la cuida o no le da digamos, la importancia necesaria para conservar a las especies de fauna que existen ahí en la reserva. Igualmente resalta el hecho de que un gran porcentaje, me atrevo a decir que un 50% de la población que se entrevistó en el estudio que hicimos, que fueron alrededor de 250 personas, el 50% de ellos no sabía que era una área natural protegida. Bueno, y ante esto que usted nos plantea, ¿qué es lo que recomienda? En ese sentido es importante pues que el gobierno emprenda acciones donde se concientice un poco más a las personas y se apropien, digamos, de la importancia que tiene este ecosistema y por qué pues deben de llevar a cabo hábitos saludables, ¿no? Y que giren en torno a la protección de las especies como el manatí, el cocodrilo, las tortugas, las aves que ahí habitan. Incluso hay ciertas zonas que son, digamos, sitios de anidación de aves, muchas de ellas migratorias, entonces llegan acá, descansan y se reproducen y vuelven a su lugar de origen. Entonces todos esos aspectos es importante considerarlos, más las poblaciones también de cocodrilos, de manatís que habitan ahí en la laguna, y es importante darlo a conocer. Incluso mucha gente decía que antes sí eran muy visibles los manatís y que incluso creían que ya no había manatí. Sin embargo, la evidencia científica dice lo contrario. Hay unas grandes cantidades de ejemplares de manatí que se han avistado y que se siguen reproduciendo. Entonces es importante darles a conocer toda esa información a la población y sobre todo que contribuyan a su protección. ¿Se podrá tener también una forma de darle seguimiento a la vida animal en esta laguna? Sí, de hecho eso es también otra de las recomendaciones de los investigadores, sobre todo aquellos que investigaron manatí, cocodrilos, peces. Ellos recomiendan que se hagan monitoreos periódicos, es decir, ya permanentes cada X tiempo, para poder establecer precisamente el estado de conservación de las especies. Veo también que hay un componente del cambio climático en el plan de manejo. ¿Cómo abona este tipo de programa en esta materia del cambio climático? Pues es otro punto de investigación que deberá hacerse, precisamente esos cambios de temperatura o esos qué efecto están teniendo en las poblaciones tanto de plantas como de animales. Entonces es un tema no de moda, sino es precisamente donde deben de estarse vertiendo estudios para saber cuál es la afectación de ese cambio climático, y sobre todo un monitoreo permanente nos permite decir cómo estamos a lo largo del tiempo y en un futuro seguir estableciendo los parámetros, ya sea de mejora o que se han llevado a cabo, o si se está mal en algún momento, ¿no? En cuanto a vigilancia y control de esta área natural protegida, ¿me puede explicar en qué consiste esto? Esta, digamos, división en la laguna son dos zonas básicamente que le llaman la zona núcleo y zona de amortiguamiento, y tiene que ver más que nada con las actividades que pueden llevarse a cabo en esas zonas. Una zona núcleo en un área natural protegida nos está diciendo que en esa zona es donde se encontraron el mayor número de ejemplares de las diferentes especies de animales que se hayan encontrado en toda la laguna. Todos ellos se dispersan a lo largo de la laguna, tienen sus sitios de alimentación, de anidación, etc. Pero la zona núcleo es donde convergen, digámoslo así, tienen sus mayor actividad, digamos, esas especies. Y por lo tanto se considera, por las condiciones, digamos, de que no hay contaminación, el estado del agua, de las plantas están en estado óptimo, y donde se sugiere que ahí no debe de realizarse ningún tipo de actividad antrópica, es decir, para no alterar realmente las formas de vida que ahí se encuentran. Entonces, por lo tanto, se determina esa zona como zona núcleo. La zona de amortiguamiento ya son zonas donde ya se puede dar o permitir cierto tipo de actividad, como actividades turísticas, de paseos, etcétera, son las que se establecen en el programa de manejo. En este caso, el área núcleo, ¿dónde estaría y a qué tipo de actividades estaría restringida? El área núcleo está más en el sentido donde está el Tec Milenio, donde es una gran porción que se estableció como zona núcleo, donde está restringido todo tipo de actividad humana.
¿Es posible con todo este programa lograr revertir la fuerte contaminación que permanece en esta laguna? Pues si se lleva a cabo al 100%, estoy casi segura que va a reducir en un porcentaje muy significativo toda la problemática que tiene actualmente la laguna. Que hay mucho esfuerzo, sí, pero no nomás al gobierno le toca hacer todo el trabajo, ¿no? Sino la ciudadanía tiene que participar, precisamente no generando esa cantidad de basura, los residuos igual. Pues hay infraestructura que está mal hecha, que también de raíz se tiene que corregir o eliminar para cortar la fuente de la contaminación, ¿no? Pero de que se puede garantizar la protección y conservación es definitivamente un hecho, ¿no? Pero sí tienen que entrar pues todos los actores que tienen que ver con esta laguna, gobierno, ciudadanía, el marco normativo, todo eso tiene en conjunto, puede lograr que esta laguna mantenga su belleza y sobre todo la conservación de las especies que ahí habitan. Doctora, ¿cómo se imagina esta laguna para el año 2030, que es el plazo límite de la Agenda 2030 de Naciones Unidas? Con la creatividad de la juventud hoy en día y con todas las mejores intenciones que tiene el gobierno de salir adelante, yo la visualizo como una laguna de un gran atractivo turístico, de turismo no solo nacional sino internacional, porque esta laguna tiene todo el potencial para llevar a cabo proyectos que llamen la atención y que sean realmente un goce tanto para la ciudadanía del estado como de todo el país e incluso internacionalmente, ¿no? Incluso gente que viene de fuera a visitarla, la belleza que encuentra es magnífica y se llevan un grato sabor de boca con lo poco que existe ahora. Ya de manera bien planeada, organizada y con todo el potencial que tiene, puede llegarse a ser una laguna de bastante importancia económica, incluso podría decir generar fuentes de empleo, muchas empresas alrededor de la cual, y teniendo un marco normativo puede garantizarse la conservación, que es lo más importante. Cualquier proyecto que pudiera llevarse a cabo en la laguna pues requiere que sea normado, que sea regulado, que se emitan permisos para que la gente no lo haga mal o que no se sobreexploten los recursos, ¿no? Muchísimas gracias por sus comentarios, doctora Sequeira. Y bueno, ahora podemos observar que hemos visto muy por encimita la problemática de contaminación de la Laguna de las Ilusiones, que aún contando con un plan de manejo, que hace falta mucho por investigar. Pues bien amigos, pasemos a nuestra sección Tabasco en la historia en lo que corresponde a la primera quincena de diciembre. Tabasco en la historia. 9 de diciembre de 1987. Se inauguró la Biblioteca del Estado José María Pino Suárez, la cual tiene un acervo de 180,000 volúmenes. 11 de diciembre de 1984. Muere el ilustre periodista Trinidad Malpica Hernández. 12 de diciembre de 1837. Se inauguró el San Juan, primer teatro de Villahermosa. 13 de diciembre de 1839. Nace en Centro Tabasco el político Simón Sarlat Nova, quien fue gobernador de Tabasco en 5 ocasiones. 13 de diciembre de 1894. Simón Sarlat Nova, como gobernador, inaugura el Palacio de Gobierno. 14 de diciembre de 1900. Nace en Huimanguillo, Tabasco, el periodista Trinidad Malpica Hernández, fundador de El Hijo del Garabato. 14 de diciembre de 1906. Muere en la Ciudad de México Simón Sarlat Nova. 15 de diciembre de 1834. Nace en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, el republicano Eusebio Castillo, quien fue vicegobernador de Tabasco en el año 1876 y más tarde gobernador constitucional. ¿A dónde ir y qué hacer? Y si en este programa hablamos de la Laguna de las Ilusiones, pues les invitamos al Parque Tomás Garrido, a dar un paseo y también a sentirnos orgullosos de que tenemos en puerta por parte de las autoridades acciones con las cuales lograremos darle mejores condiciones a la laguna. Y también los invitamos a recorrer los parques de nuestra ciudad para que vivan los festejos navideños. Habrá 22 nacimientos, entre otras actividades alusivas a la Navidad. En el Parque Tabasco, por ejemplo, habrá un concurso de pastorelas el día 7 y de cantos de la rama el día 14. Y en la Plaza de Armas, la banda del gobierno del estado interpretará temas navideños todos los sábados y domingos de diciembre, de 18 a 21 horas.
Pues bien amigos, hemos llegado al final de este podcast y desde ahora les deseamos que prevengan bien sus gastos y sobre todo que procuren planear reunirse en familia y convivir. Así es, esta temporada es oportuna para reconciliar. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Hasta la próxima.